Buenos días, estimados asociados de Apegri y público en general. Hoy día presentamos un taller de reflexión e intercambio de opiniones profesionales entre los socios de Apegri e invitados especiales sobre el tema los riesgos asociados con el mercado digital y las criptomonedas. Hoy día, lunes 4 de julio de 2022, queda mención expresa de que los contenidos y las opiniones vertidas por los invitados son realizadas a nivel personal y no representan en ningún caso la postura de Apegri como asociación. También es cierto que las opiniones vertidas por los profesionales miembros de Apegri son eminentemente posiciones personales al respecto. En consecuencia, Apegri no asume ninguna responsabilidad por el contenido y opiniones de los profesionales de la gestión de riesgo que participan. Este taller se dedicará a comentar algunos elementos conceptuales relacionados con los riesgos que están asociados con el dinero digital y con su potencial utilización para el lavado de dinero a través de los diferentes mercados en los que se negocia. Usaremos el formato de una charla de café en la que a partir de determinadas preguntas surgirá un diálogo entre los tres especialistas. Nos acompañan, y gracias por su generosidad, Rosa Borjas, que es especialista en prevención de lavado de dinero, socia de Apegri, Perú. Nos acompaña Cibeles Jiménez, que es fundadora del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana. Miguel Avilés, socio de Apegri, especialista en gestión de riesgos. Y su servidor, que servirá como moderador del diálogo entre estos especialistas. Empezaremos entonces con un breve mensaje de bienvenida. Primero, Cibeles, muchas gracias, Cibeles, por estar aquí. Tus palabras de introducción a este tema. A la orden, gracias a todos, buenos días. Gracias a Apegri por esta oportunidad y por siempre promover temas tan actuales y que son del interés, sobre todo de los que nos dedicamos a la gestión de riesgos. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar un poquito, como decía Luis, sobre el tema de los riesgos asociados a los criptoactivos en general, y sobre todo considerando que Apegri es un fondo natural, ¿verdad?, para abordar temas de riesgos integrales y que de alguna forma impactan a todos los sectores económicos. Específicamente el tema de los criptoactivos, que comenzó como una idea por allá por el 1998 de Wedai, donde él proponía la idea de crear un nuevo tipo de dinero que estuviera descentralizado. Claro, él por allá quizás no se imaginaba todos los riesgos que iban asociados a esa idea. Y no fue hasta 10 años después cuando se supone que Satoshi Nakamoto pues creó ya oficialmente una criptomoneda que todos conocemos porque es la de mayor posicionamiento, que es el Bitcoin. Y bueno, a partir de ahí todo lo que se ha desencadenado, ya tenemos prácticamente 14 años con este tema, en donde cada vez hay más adeptos, más inversionistas, más opciones dentro de los activos virtuales. Tenemos ya el grupo de acción financiera enfocado en documentos bastante interesados en cómo mitigar y controlar ciertos riesgos asociados. Y bueno, creo que por ahí se enfoca nuestra conversación de hoy. Excelente, muchas gracias por eso, Cibeles. Como siempre, agradecemos tu generosidad para participar en estos eventos. Ahora, Miguel Avilés, ¿cuál sería tu percepción inicial de este tema y la forma como lo estamos abordando? Bien, bueno, antes de todo, un verdadero placer compartir estos minutos con toda la comunidad Apegri y compartir con todos los audiencia en general, pues la visión en cuanto a lo que es la gestión de riesgos y la incertidumbre. Bien, como tal, pues el proceso de criptomonedas surge como una experiencia utópica, ideal,
de alguna manera, pues bueno, descentralizar todo un proceso de transacciones. Pero claro, si nos podemos analizar, detrás de cualquier política monetaria, pues hay una política fiscal, hay una política de los bancos centrales, hay una política estructurada que permite pues asegurar pues una cierta estabilidad en las transacciones y a su vez también una política macroeconómica, ¿no? Si estamos analizando los idearios de la asociación y los procesos de gestión en cuanto a la gestión de riesgo, pues estamos viendo que de una iniciativa utópica, pues curiosamente se están soslayando los principios de control, ¿no? Y precisamente ahí aplaudo el objetivo de esta ponencia, que es el ver cómo las criptomonedas pueden ser utilizadas no solo como lo que es un activo de soslayar políticas monetarias, fiscales, de control del tipo de cambio, sino también, pues bueno, pues que sean un activo de canalización de procesos ilícitos, ¿eh? No olvidemos que precisamente el sistema de prevención de blanqueo de capitales lo que pretende es cortar las vías de financiación y las vías de receptación que las ganancias procedentes de actos delictivos pues utilizan la delincuencia organizada para materializar esas transacciones, ¿no? Y desde el punto de vista teórico, pues las criptomonedas pues, nos ofrecen un marco teórico importante como para canalizar este tipo de cuestiones. Por tanto, mi reflexión sería, criptomonedas sí, criptomonedas no. Bueno, pues de alguna forma los fines son legales, pero no olvidemos los riesgos que entrañan en cuanto a lo que es el propio medio para canalizar activos de dudosa procedencia e incluso también para, como fin también hasta incluso para hacer movimientos especulativos, ¿eh? No olvidemos, pues bueno, lo que es la cotización que están experimentando las criptomonedas en los últimos meses, ¿no? Y fruto precisamente de esa tensión que hay en los mercados financieros, de arbitraje, de canalización de activos opacos, y detrás de esto quizás estamos anticipándonos al proceso, pues ha sido un tradicional medio de captación de activos ilícitos y quizá por eso se pueda llegar a explicar la sobrecotización, la sobrevaluación que ha tenido en los últimos meses esta moneda, ¿no? Si vemos la devaluación posterior que está dando, pues bueno, pues podría darse esa paradoja de tratar de realizar de una forma desesperada esta inversión que han hecho pequeños inversores en este asunto, y que se han visto atrapados en una trampa de liquidez. Muy importante lo que acabas de comentar, Miguel, ese potencial uso de un activo que probablemente nació con las intenciones muy optimistas que ha comentado Cibeles y que quizás pudiera ser un repositorio y un instrumento, un mecanismo, un vehículo de otro tipo de acciones. Seguramente, Rosa, nos puedes comentar también de manera introductoria cuál es tu percepción de este tema y en relación también con lo que acaba de comentar Cibeles y Miguel. Gracias, Lucho. También gracias a la comunidad que se va a conectar y se viene conectando a este tipo de cafés que venimos desarrollando con los socios de APEGRI. Encantada de abordar un tema tan importante y sobre todo los comentarios de diferentes frentes, ¿no? Un poco mi perfil en el desarrollo de plataformas tecnológicas me hace ver que esto se va sumando a una constante permanencia de mejoramiento de las tecnologías para el procesamiento de información. Esto ya se esperaba, ¿ya? Los que venimos de la generación de los años 90 hemos visto el nacimiento de lo que fue el HTTPS, ¿no? Ese protocolo seguro de transferencia de hipertexto de comunicación en el Internet, que fue maravilloso, o sea, nos abrió la apertura para desarrollar una serie de negocios de todo tipo, que al inicio también hubo un celo, no era seguro, la fuga de información, qué protocolos iban a haber, quién estaba en el otro lado, y ahí nace, digamos, la razonabilidad de lo que los conocen todos, y ahora es una palabrita muy común en el contexto de COVID, de lo que es el TCP/IP, ¿no? La transmisión vía controles y protocolos que se tiene de lo que es el Internet, y que dé el aseguramiento de la comunicación, ¿no? Entre dos puntos.
Entonces, sobre esa base, que es realmente, como se dice en mi país, la madre del cordero, ¿no? O sea, sobre esa base es que se empiezan a desarrollar una serie de alternativas y de desarrollos tecnológicos que ayudan a la gestión de lo que son los negocios principalmente. Entonces, en esa línea, igual, también la preocupación, ¿no? ¿Cuál es el aseguramiento entre dos puntos? ¿Qué va a pasar entre la información que viene y que va? Textos, datos planos, datos transaccionales, datos monetarios, ¿no? Entonces, para esto tenemos ya la aparición de lo que es el protocolo, ¿no? Este mecanismo de comunicación de lo que es el blockchain, que desde mi punto de vista es lo que ya esperábamos y que viene en una segunda parte, pero es, digamos, la plataforma, ¿no?, de comunicación desde mi punto de vista más segura para todo tipo de negocios y que hoy también nos trae las diferentes amenazas con respecto a su utilidad. Y en esa línea ya vienen de la mano apareciendo negocios monetarios como los criptoactivos, ¿no? Y otros negocios que también ya están apareciendo y que ya se vienen dando en lo que es el aseguramiento de contratos, por ejemplo, que en algún momento van a desplazar a las organizaciones llamadas que concentran los registros públicos, ¿no?, de bienes o activos de las personas. El ámbito del servicio notarial, por ejemplo, que en mi punto de vista tiene ya fecha de caducidad, unos 10 años ya no deberían existir, de mi punto de vista personal, ¿no? Entonces, estos mecanismos de aseguramiento ahora nos está permitiendo el manejo de esta divisa natural. Y por supuesto, también viene con sus respectivas amenazas, y los que vamos a entrar en esos negocios tenemos pues unas vulnerabilidades innatas, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a más, llegó para quedarse hace muchos años. Es más, en mi país y Argentina, estamos liderando aquí en la región, quitando con Brasil por tamaño de país, poniéndolo a un costado Brasil y México, prácticamente Argentina y Perú estamos liderando los últimos 4 años en millones de dólares el manejo de divisas en lo que son criptoactivos. Y es de los últimos 4 o 5 años. Entonces esto ya llegó, vino para quedarse. Y entonces, ¿qué nos toca ahora? Entender la naturaleza de lo que nos representa esto y cómo lo podemos tratar, ¿no? Entonces, un poquito esa es mi percepción. Gracias también a ti, Rosa, por esa claridad conceptual con los comentarios que has dado. Nos ya has puesto directo en el contenido de esta conversación, porque por lo que acabamos de percibir, los antecedentes nos indican ya hace el siglo pasado cuáles son los orígenes de estas tecnologías que después ya se han vuelto mucho más difundidas y por lo que comenta Miguel, hay algunos desplazamientos de los inversionistas iniciales de estas criptomonedas hacia el mundo más masivo, hacia el mundo más retail, lo cual también podría generar un potencial abuso de estos activos para canalizar actividades ilegales. Y las amenazas, como bien dice, existen, pero también existen oportunidades. Entonces, en esta segunda parte, esta segunda pregunta que quiero hacerles, más bien va todos estos elementos que nosotros consideramos amenazas, riesgos, características que podrían hacer de estos activos mucho más vulnerables para su uso en materia delictiva o en lavado de dinero. Estoy hablando, por ejemplo, de si el blockchain como tecnología dura, como tecnología más segura, podría utilizarse de una manera negativa en relación con las actividades fraudulentas, o quizás la trazabilidad o transparencia, la volatilidad de las criptomonedas como para ser usadas para diluir, y como lo dijo Miguel Avilés, los flujos de dinero que provienen de actividades ilegales, o quizás la anonimicidad de los participantes que no es tan evidente en los diferentes mercados en los que se negocia. El metaverso como un espacio nuevo para poder utilizar estas criptomonedas que genera un potencial de difusión mayor. Entonces, sobre estos temas sí me gustaría
que ustedes pudieran hacer una reflexión sobre estas características, de manera que quienes nos están escuchando puedan entender un poquito con más claridad cuáles son estas características de las criptomonedas en general y de los espacios, los mercados en los que se pueden usar y que podrían potencialmente ser usados para el lavado de dinero. Por favor, Cibeles, si me puedes comentar al respecto. Gracias, Lucho. Definitivamente, cuando hablamos de criptomonedas específicamente, debemos de traer a nuestra mente temas como el anonimato que tiene este tipo de transacciones y que, si bien es cierto, el blockchain, que es una tecnología con muchas bondades y que es muy segura para transaccionar a través de ella, pues te ofrece esa parte de anonimato y es una de las fortalezas o el atractivo que tienen muchas personas de transaccionar con ellas sin tener que pasar quizás por el escrutinio o la revisión de un sector financiero mucho más controlado, mucho más regulado. También hay que vincular a eso que no interviene, y eso se relaciona con lo primero, ningún banco central, ninguna normativa, nada que tenga un control más allá de un sentido legal que le hemos dado y que está ahí, que no podemos obviar, pero no hay nada que lo fortalezca más allá, como quizás lo tiene una moneda fiduciaria. También está el tema de que cada vez son mucho más usuarios que se meten al negocio por temas especulativos y ese sentido especulativo pues lleva a una inminente volatilidad que muchas veces no controlamos nosotros. Y todos esos factores o todas esas características pues dan al traste con riesgos importantes de mercado por el tema de tipo de cambio, por el tema de la liquidez que pueda tener, por el tema de esa misma altibajos en la apreciación de esa moneda. Por supuesto, vincula con ellos temas de riesgo cibernético, porque esa tecnología también se presta para muchos delincuentes o cibercriminales. Está el tema más importante o al que aquí quizás le hemos prestado mucha más atención, que es el riesgo de lavado de dinero, porque sabemos que muchas de las operaciones que se transan con criptomoneda, la idea última es poderlo convertir en un dinero lícito e integrarlo al sistema financiero formal. Y no quiero dejar de mencionar otro riesgo que se relaciona también con todo el tema de la criptomoneda y que tampoco le prestamos mucha atención, quizá porque es un riesgo muy subyacente, y es el que se vincula al riesgo ambiental. El uso excesivo de electricidad que provoca esta tecnología, que cada vez cobra mucho más inversionistas, es decir, mucho más adeptos, que prácticamente es un mercado de 2.000 billones de dólares, pues tiene un consumo eléctrico excesivo que también da el traste con el riesgo ambiental al que debemos de comenzar a poner atención. Prácticamente esa es mi reflexión sobre todo lo que debemos de ir analizando, estudiando y controlando en torno a las criptomonedas específicamente. Vaya, gracias, Cibeles. Un gran abanico de riesgos que surgen de este nuevo mercado, esos nuevos activos que, como bien dijiste al inicio, pues, nacen con una intención y que luego empiezan a potenciar sus aristas, aquellos flancos en los que pueden ser vulnerables para diferentes riesgos, y por lo tanto las entidades que se vinculan con estos mercados, que podrían incorporarlos dentro de sus procesos formales, pudieran estar expuestos a cualquiera de estos riesgos. Entonces, Miguel, también tú comentaste respecto de estas amenazas y cómo estas podrían ser usadas para fines no lícitos. ¿Nos podrías comentar un poco más de estos aspectos en los que tú habías comentado, por favor? Sí, quizá el principal objeto de análisis de riesgo tendríamos que ver sobre la naturaleza de la moneda como instrumento de transacción.
Y no olvidemos que la credibilidad de un sistema jurídico se mide por la estabilidad de su moneda, ¿no? No olvidemos de alguna forma cómo pues, la seguridad en el tráfico mercantil, la seguridad, la estabilidad de las transacciones, la estabilidad de los estados, pues de alguna forma tiene una base común, que es la base de la moneda. Y me pongo a ver distintas cuestiones en el pasado, ¿no? Estamos viendo cómo de alguna forma la primera estructura sólida de una emisión de moneda respaldada con una estabilidad fiscal, con una estabilidad de las transacciones, pues quizá la podríamos encontrar en la época clásica de griegos, romanos, y cómo de alguna manera pues esa cierta estabilidad pues asegura una integración de una sociedad, una estabilidad de las mercancías y cómo también hasta incluso pues bueno, la equivalencia de una moneda frente a otra de alguna forma estabiliza las bases de comercio, ¿no? Frente a lo que es situaciones, bueno, pues más o menos anecdóticas, no olvidemos, pues no sé, los cauríes, las conchitas, estas se utilizaban en el mercado de los países del Pacífico como para hacer transacciones, ¿no? O cómo hasta incluso pues, se llega a utilizar los bulbos de tulipán en Holanda, ¿no? Para hacer transacciones, que además fue un objeto de una gran especulación. Nosotros, países pertenecientes a una lengua española, tenemos que estar muy orgullosos de la gran contribución que todos los países hicimos a una estabilidad del sistema monetario, el tener un dólar de plata o el dólar de 8, que de alguna manera pues, bueno, fue utilizada como moneda de cambio a nivel mundial. Se estaba transaccionando en Asia, se estaba transaccionando en África, en lo que es la zona Europa, obviamente en América, con una contribución que se hizo gracias a esa estabilidad del sistema. Bien, sobre esto surge, pues bueno, pues todo lo que es la moneda de respaldo en cuanto a lo que es reservas legales y detrás de todo esto pues hay una política monetaria, hay una política fiscal para garantizar la estabilidad de las monedas. Y van surgiendo los distintos bloques, ¿no? Un bloque ya por evolución, un bloque dólar, un bloque muy desintegrado de las distintas monedas europeas, quizá la libra esterlina pues, podría haber marcado, digamos, una cierta tendencia, pero bueno, pues ahí quizá vamos a verlo de una forma distinta, ¿no? Y ver cómo de alguna forma ahora tenemos pues, distintos resurgires o desarrollos de determinadas monedas como sistema de canalizar las reservas de un país, ¿no? Y ahí nos encontramos monedas que de alguna forma pues, han jugado un papel ambiguo, ahí estoy hablando del won, del sistema del yuan chino, o hasta incluso pues, bueno, pues, situaciones contrarias ahora mismo a lo que es una cierta estabilidad como puede ser el rublo ruso, ¿no? Bajo esta cuestión, pues hay una gran teoría que incluso, pues bueno, también hasta incluso los acuerdos de Bretton Woods en materia del Fondo Monetario Internacional se va desarrollando de cuál es el respaldo que tienen las monedas. Bien. Y bajo este contexto, pues surge una criptomoneda que no tiene ningún tipo de respaldo en las transacciones internacionales, que no tiene ningún tipo de respaldo con lo que es un Banco Central Europeo, que de alguna manera nos sirve como para canalizar lo que es las reservas nacionales de cada uno de los países, que obviamente ninguno de los sistemas fiscales mundiales lo está controlando. Como tal, ofrecen ciertas dudas en cuanto a lo que es vehículo de transacción. Hay un factor importante que es la robustez del sistema tecnológico al cual estaba aludiendo Rosa. Precisamente, pues bueno, pues ahora mismo afortunadamente la tecnología permite hacer esas transacciones garantizando un anonimato, sí, efectivamente, garantizando un anonimato que de alguna manera, pues bueno, pues nos permite hacer cualquier tipo de operaciones especulativas, operaciones de canalización de posibles inversiones de inversores que no tengan formada lo que es una idea en cuanto a lo que es la formación de las cotizaciones, que no existe un mercado organizado, que no existe ningún tipo de control y que no existe ningún tipo de garantía de quién está detrás de estas operaciones. Por tanto, ofrece en sí una duda en cuanto a lo que es la estabilidad de este sistema si no hay un control efectivo, si no hay una cierta regulación de las bases que regulan pues, un mercado de las criptomonedas. Dos, tampoco existe, digamos, ese control de cuál es la identidad de las personas que están detrás de esta cuestión. Y ojo, que per se puede ser, digamos, un objeto maravilloso para poder tener un comercio mundial y como para tener precisamente, pues bueno, lo que es
una estabilidad sin estar sujeto a lo que es validades macroeconómicas. Pero desgraciadamente, y las tendencias se están dando así, pues se está viendo que es una moneda, bitcoins, altamente especulativa, unas volatilidades extraordinarias, que también hasta incluso desde el punto de vista de canalización de activos opacos estamos viendo como determinadas operaciones de cibercrimen, operaciones relacionadas con secuestros, operaciones relacionadas con tráfico de órganos, tráfico de armas, pues están siendo denominadas en Bitcoin. A tal efecto, pues bueno, la regulación tanto estadounidense como europea y europea en el ámbito de la quinta directiva, pues está seriamente preocupada con lo que es este tipo de vehículos. Y a tal efecto, pues ha desarrollado una serie de controles de declarar quién está haciendo operaciones en Bitcoin. Como tal, entonces, resumiendo un poco a la inquietud que hemos formulado, ¿es un excelente vehículo? Sí. ¿Que puede de alguna manera pues, obedecer a generar determinadas dudas en cuanto a lo que es la formación en cuanto a medio y en cuanto a fin? Desde luego. Mira, que lo que acabas de comentar me suena a que hay una serie de amenazas vigentes por el nivel de madurez quizás del mercado, pero que también existen oportunidades que pueden surgir de estos nuevos activos. Y ahí es donde quería enfocar, Rosa, apelando a tu experiencia también en el mundo del lavado de dinero, y también a partir del comentario que hiciste sobre nuevas tecnologías que han aparecido y que eran potencialmente unas amenazas para nuestros sistemas y nuestras transacciones, y que sin embargo luego fueron madurando y se fueron convirtiendo en activos un poco más seguros y además mecanismos de comunicación ya usados de manera generalizada. Y ahí es donde quería que nos ayudes un poco a entender si esta evolución está en curso o más bien que no, más bien que en un momento dado estos activos podrían colapsar a menos que se desarrollen determinadas características, herramientas o mecanismos de control que los hagan menos riesgosos para quienes los usan. Por ejemplo, los gobiernos que ponen reservas o establecimientos que utilizan el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda como mecanismo de pago, los metaversos, nuevos espacios donde incluso se están comprando, entre comillas, terrenos o espacios de difusión, de divulgación o de convocatoria para los clientes o los usuarios, o simplemente como mecanismo de canalización de liquidez, como hemos escuchado y hemos entendido que hay uso masivo de estas criptomonedas para poder canalizar liquidez que de alguna manera pudiera estar restringida por los sistemas monetarios convencionales a través de estas sanciones que se han impuesto en el mundo a partir del conflicto entre Ucrania y Rusia. Fíjese, todos estos espacios quizás tú nos puedas ayudar a reflexionar un poquito, sí, Rosa, al respecto. De hecho, el perfil que demanda en su mayoría este tipo de nuevos mecanismos de negociación sin perjuicio de los productos que se están manejando, el que lidera son estas monedas virtuales. En principio es los millennials, ¿no? En principio. Ellos, digamos, están generando bastante demanda porque, de hecho, esta manera de negociación atrae, es dinámica y están en la época, ¿no?, donde yo quiero invertir, no importa si pierdo o no pierdo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a dos situaciones. No solamente es el perfil, sino también el uso de nuevas tecnologías como en los ambientes de metaverso, donde existen un sinfín de aplicaciones tecnológicas donde incursionan estos perfiles y demandan monedas de todo tipo, monedas fiat y también monedas criptoactivos. ¿Por qué? Porque le da pues el aseguramiento y lo que hemos estado conversando, anonimato, etcétera, ¿no? Entonces también cuidan de alguna manera y quieren incursionar. Entonces esto ya es una demanda. Se está volviendo, y más aún con el tema de la pandemia, un contexto bastante normal, incursionar y operar en esos ambientes. Entonces necesitas el aseguramiento y el uso de una moneda que te permita ir por todo el mundo sin necesidad de estar, en principio, regulándote por un tipo de cambio,
Dos, regulándote por un tipo de cambio que a nivel mundial prácticamente tu inversión se viene a menos. Es lo que te dice un cálculo tan sencillo financiero. Entonces, este mundo te demanda una moneda estándar mundial que es las criptoactivos. Entonces, por sí misma ya ubicaron su posición. Luego viene la segunda parte. De hecho, aún no se deciden en varios países, al menos en Sudamérica, quién va a regular este tema. Hay muchos estudios del Gafi, están dando recomendaciones del Gafi. Es más, los que ya han leído, y seguramente la audiencia, las señales de alerta que ha establecido Gafi, las que acaba de salir en el año 2019, y hay una mejora ahora último, si uno las lee, son señales de alerta prácticamente referidas a operaciones de transferencia clásicas de dinero, electrónicas. Solamente le ha cambiado la palabra. Es mi punto de vista personal de las que yo he podido leer. Entonces están hablando que las señales de alerta están en función a operaciones referidas a transferencia de fondos. Entonces se suma a un servicio de transferencia de fondos, solamente que ha cambiado la moneda, pero las características son las mismas. Tendrán algunos componentes, es verdad, el tema del anonimato, pero el protocolo, el modus operandi para el tema del lavado de activos es el mismo. Y experiencias hay sobre el particular. O sea, los oficiales de cumplimiento, los encargados de prevención de delito no deben temer frente a esas nuevas tecnologías. El que tiene experiencia, ¿no? Es como el que dice, el que aprendió a manejar bicicleta nunca se olvida. Eso es un estándar a nivel mundial. Es lo mismo, el que aprende a gestionar riesgos en materia de servicios financieros y no financieros, estas cosas no se les va a escapar, porque va en un modus operandi, solamente está cambiando la plataforma porque le está generando mayores servicios y ventajas al nuevo público demandante. Entonces, ¿qué tenemos? Los reguladores no saben si regular por parte de la superintendencia de banca, porque dicen es una nueva moneda, afecta el sistema financiero, pero por otro lado, mercado de valores dice, pero al final son operaciones en un mercado, es como un mercado de productos, yo lo puedo regular. O a lo mejor ninguno de los dos, lo puede regular inclusive registros públicos de cada país porque es un activo. Mi experiencia me dice que debe ser la suma de los tres, pero quien debe liderar es mercado de valores. Porque es un mercado de valores tradicional, solo que hay que regularlo. Hay que regularlo, pues ya hay que alertar, porque una vez que se regula, evitas esas figuras de fraude y estafa. Y más aún, podemos hacer mejores due diligence con respecto al tema de riesgo de lavado de activos. Y ahora pasamos a la siguiente fase. ¿Y cuál es el perfil del encargado de prevención de delitos, el oficial de cumplimiento? O sea, ya no solamente es la gestión del cumplimiento normativo, la gestión del riesgo, sino el entendimiento de comportamientos y patrones operativa, modus operandi para detectar o aproximarse a ese riesgo y que pueda comunicar una actividad sospechosa, que pueda comunicar un caso relacionado a actos delictivos. Entonces, es la experiencia del oficial, es el que tiene que avanzar y aprovechar este tipo de foros de entender qué se viene y cómo deben abordarlo. No debemos preocuparnos, muchas veces escucho a especialistas que están abocados y comprar una plataforma y cómo monitoreo los criptoactivos. No es necesario, salvo que tu empresa haya decidido entrar en ese negocio. De hecho, pues necesitas comprarte un software que te maneje la transaccionalidad de esa moneda. Pero entre tanto, simplemente tienes que hacer el due diligence específicamente a aquellos clientes que puedan estar ofreciendo servicios financieros y que sobre esa fachada estén también manejando bolsas de estas monedas de criptoactivos, que los hay. Y yo lo detecté hace 5 años en un banco acá, de nuestro país. Y cuando yo le pregunté a la persona encargada, nos dijo, nosotros tenemos protocolos para no hacer negocios con empresas de cambiarias. Y digo, pero eso no es una empresa de servicios cambiarios. Es una empresa que ni siquiera tiene su código de actividad económica industrial estándar. Puede ser cualquiera de tus clientes que están operando con cripto y tú no lo sabes, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema y es a donde tenemos que apuntar, entender esas amenazas de los diferentes frentes y empezar a gestionar en base a la experiencia del encargado de prevención de delitos, ¿no? Un poquito por ahí va. Es muy interesante y gracias por esa amplitud en los criterios. Fíjate,
con lo que nos has comentado, yo quisiera hacer dos vertientes para nuestras siguientes preguntas, de manera que podamos conversar entre todos. Uno, quiero aprovechar que estamos aquí profesionales que provenimos de diferentes países, entonces quizás cada uno podría dar una percepción de cómo nuestra región está adoptando estos criptoactivos o dinero digital, ¿no? Y eso nos podría dar una idea de Europa, por ejemplo, de Chile, de Centroamérica o de Perú. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero tomar en cuenta una frase que has comentado. El control sobre estos espacios digitales de activos de intercambio, ¿no? Porque se podrían convertir en activos de intercambio, monedas de intercambio, y también pueden ser repositorios de liquidez. Porque creo que el uso que se le ha dado hasta ahora está en diferentes frentes, como también lo ha comentado Miguel. Y aquí quiero hablar del origen que Cibeles nos comentó al inicio, porque estas monedas surgen de una manifestación de liberación de los controles convencionales monetarios. Entonces, volvemos ahora con lo que has comentado, que la solución para darles madurez es controlarlos. Y es aquí donde surgen las dos, la divergencia de cómo evolucionarán en el futuro. Desde nuestro punto de vista de mantener la riqueza, de mantener acciones prudentes para los negocios convencionales que se incorporan en estos flujos de activos o dineros digitales, la potencial aprobación en diferentes países para que los bancos centrales puedan emitir también su dinero digital, ¿no? Entonces, aquí quiero aprovechar, Cibeles, si es que tú en una primera ronda nos puedes comentar respecto de cómo percibes esto en Centroamérica, luego pasaremos a Miguel hacia Europa, pasaremos a Cristian Pablo Lund, que nos acompaña también, que nos da una apreciación de Chile, y luego volvemos contigo, Rosa, sobre tu percepción en Perú y quizás otros países en los que hayas tenido en Sudamérica experiencia. Sí, adelante, Cibeles. Buenísimo. Mira, ahí voy a seguir un poco con la idea de Rosa sobre ese perfil que debe de tener el nuevo oficial de cumplimiento. Y algo muy importante que ella decía, y es que al final es lo mismo y que lo que prevalecerá es la experiencia, porque son operaciones en donde lo importante quizás es hacer una debida diligencia adecuada. Eso fue lo que entendí de Rosa. Y efectivamente, al final nosotros nos encontramos, para hablar un poquito de ese marco que tú apuntabas, Luis, a un sistema financiero donde tiene que entender la evolución de los mercados, la evolución tecnológica, donde tiene que entender que nos encontramos con algo que es legal. No hay nada que nos diga todavía en principio que hay algo ilícito en operar en este mercado. Debemos de entender que dentro de nuestra cartera de negocios, pues tenemos entidades formales que se dedican a este tipo de operaciones y que nosotros debemos de tenerla como parte de nuestros clientes y hacerle ese debido seguimiento y esa debida diligencia que es tan importante. Entonces, dentro de ese marco, pues quizás ese perfil nuevo que debemos de tener en nuestras unidades de cumplimiento y en nuestras propias unidades de riesgos, que desconozco en otros países, pero de donde soy, de Dominicana, está muy separada la función de ese oficial de cumplimiento y de ese gestor de riesgo de eventos de lavado de activos y las funciones que cada uno debe de tener o el rol que debe de jugar en este papel de cara a identificar riesgo de criptomonedas. Entonces, atendiendo a eso, pues tiene que ser una persona mucho más perceptiva, mucho más intuitiva, capaz de ser prospectiva para encarar esas nuevas tecnologías. Tiene que tener competencia definitivamente de procesamiento de información, de análisis, debe de provocar que dentro de sus entidades pues haya una redefinición de esa gobernanza que existe para enfrentar esas metodologías de control y de seguimiento. Debe apoyarse en inteligencia artificial
porque como decía Rosa, no se trata de monitorear transacciones, se trata de analizar esas transaccionalidades de nuestros clientes, no de ver la transacción puntualmente, sino hacia quién va, de dónde proviene, cuál es el fin, cuál es el cambio de patrón que está teniendo, de manera que nosotros vayamos incorporando tableros de control, indicadores de alerta que nos hagan tener una visión más, digamos, ay Dios mío, más adelantarnos a establecer controles, a cambiar los perfiles de nuestros clientes, atendiendo a que es algo que va increciendo, no es algo que vamos a poder controlar. Y también, pues, de alguna manera, tener esa seguridad de contar con inversión a tiempo, de contar con el respaldo de una alta dirección comprometida y en conocimiento de todo lo que esto representa, y contar también con ese approach, con ese conocimiento a través de grupos de trabajo, como por ejemplo en asociaciones como APEGRI, en donde nosotros como oficiales de cumplimiento, como gestores de riesgo, nos vayamos enterando de las nuevas metodologías, de las nuevas cambios de patrones de esos clientes, de la nueva forma de hacer esa debida diligencia, pero sobre todo de impulsar también que sea un mercado con mayor regulación, desde donde tenga que venir la regulación, que estoy de acuerdo con Rosa, pero con mucho más legitimidad, con muchas más normativas y donde las reglas del juego se estén claras para todos. Ese sería mi aporte en ese sentido. Vaya, que se ha hecho un barrido muy interesante, tanto de los perfiles como de las características de estos mercados que exigen el desarrollo de determinadas aptitudes, determinadas competencias en estos profesionales. Muy bien, entonces pasamos ahora a Miguel. Miguel, tu percepción con tu experiencia en diversos frentes de negocio, de diferentes sectores de negocio, y ahora también en la inclusión de estos activos digitales novedosos, y también con tu experiencia, por supuesto, en Europa. Bien, desde el punto de vista europeo, el ámbito de la gestión de criptomonedas, quizá viendo el análisis mundial, se parte de la base de, bueno, pues todos los esfuerzos que se han estado haciendo en mercados tradicionales. Si vemos cómo de alguna forma el sistema de regulación de activos organizados, de mercados organizados, ha sido un proceso complejo, que además hasta incluso las distintas legislaciones de cada uno de los países que componen la Unión Europea hemos ido avanzando con un sistema de integración monetaria y con todo y con ello con un grandísimo esfuerzo, ¿no? Y se llega a la conclusión precisamente como las criptomonedas no dejan de ser efectivamente un gran activo, ¿vale? Pero que no están organizados. Y entonces, como tal, pues los mecanismos de control, de análisis, de control de volatilidades, pues no existen. ¿Bien? Sobre la misma cuestión y haciendo las comparativas con respecto a lo que es el proceso de prevención de blanqueo de capitales, pues siguiendo un poco los estudios, los análisis, los esfuerzos que todas las legislaciones a nivel mundial han ido haciendo para prevenir operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, pues precisamente llegan a una serie de problemas. Uno, paraísos fiscales. Otro, activos que de alguna manera pues, bueno, pues sean líquidos, ¿no? Y estos dos aspectos confluyen en las criptomonedas, partiendo de la base que ni siquiera hay un país que esté detrás de una criptomoneda, es un ente, y ni siquiera hay una legislación que sea permisiva con determinadas cuestiones. Es que no hay un sistema de intercambio de documentación, no hay intercambio de información, no hay un sistema que nos permita ver las transacciones que se están dando. Por tanto, a nivel europeo, a nivel estadounidense, están preocupados en cuanto a lo que es este tipo de activos, en cuanto a lo que es la propia regulación
Y segundo, también hasta incluso los quitac que se está dando a nivel mundial con respecto a este tipo de cuestiones. Bien, la solución. Interpretar las criptomonedas como si fuese un activo más. Perfecto, muy bien. De alguna forma, pues bueno, pero obligar a los residentes fiscales en cada uno de los Estados miembros a comunicar cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de inversión que realicen con criptomonedas. Bien. De alguna manera, pues bueno, pues pretende aflorar ese carácter anónimo que de alguna manera, pues bueno, pues estén haciendo los posibles sujetos inversores o sujetos de transacción en este tipo de monedas. Pero eso no quita de alguna manera el principal riesgo que realmente subyace aquí, que es la estabilidad de este activo de inversión o activo de transacción, y ese medio que estén utilizando, pues bueno, los sistemas. ¿Hacia dónde debería ir? Y hacia dónde la Unión Europea y la confluencia con el Banco Mundial, Reserva Federal Americana, podrían darse. Pues es complejo, porque precisamente no tienen mecanismos de intervención. No hay un Banco Central Europeo, no hay una Reserva Federal, no hay un sistema que permita controlar estas transacciones. Ahora sí que puede controlar cómo los residentes en cada uno de los países de los estados que de alguna forma lo confluyen deban aflorar, pero como criterio fiscal las transacciones que realicen. De ahí plenamente de acuerdo con las labores de diligencia debida que se estén haciendo por parte de las autoridades bancarias, de supervisión y la labor que estamos haciendo como responsables de cumplimiento en los distintos ejercicios profesionales donde estemos presentes. Precisamente el monitorizar pues, el origen de estos fondos, la naturaleza lícita de los mismos, quién está detrás de lo que es el proceso, ver en todo caso pues, bueno, lo que es el contexto y establecer las medidas de evaluación y de control, pero considerándolo como si fuese un activo transaccional o un activo de inversión, desde luego. Vaya. Creo que debo rescatar de lo que dices que a pesar de que nuestras preguntas y mis preguntas han sido enfocadas en países, sin embargo, se da este fenómeno de que ya las fronteras no existen para este tipo de mercados, ¿no? Y si bien las posturas todavía siguen siendo dispersas entre los gobiernos y los bancos centrales, ¿no? La preocupación es una preocupación general, dado que es un mercado que todavía no está consolidado, que no madura, en muchas aristas que se están tomando de diferentes perspectivas en cada regulador en el mundo. Es muy interesante esto porque somos testigos de una transformación de un mercado cuyo destino en el futuro no lo sabemos, aunque ya desde el inicio hemos dicho, como lo comentó Rosa Borjas, y voy a tomar su frase, llegó para quedarse, ¿no? Entonces, gracias por esta visión, Miguel. Creo que, de todas maneras, Europa como bloque tiene una diversidad de países en los que actualmente, debido a las consecuencias del conflicto y a las sanciones globales que se han impuesto a las transacciones y las reacciones de determinados miembros de la Comunidad Europea, es que tenemos que el monto de las transacciones de Bitcoin se han incrementado muchísimo en la zona de Europa Oriental, ¿no? También como un canal de refugio para la transferencia de liquidez desde los países que están siendo sancionados, ¿no? Entonces eso es una realidad, una demanda que quizás sea transitoria, pero que nos dice que un uso, ¿no? Esa es una prueba de uso de este tipo de activos. También sabemos que los activos digitales han sido utilizados para determinado tipo de transacciones fraudulentas, ¿no? Pero también sabemos que la moneda feble también ha sido utilizada y la moneda fiat han sido utilizadas también para pagos del sistema económico criminal. Muy bien, pasamos entonces ahora a Cristian. Coméntanos un poco de tu experiencia en el sur. Cristian, por favor, Cristian. Bueno, mis disculpas por primero
por tanto ir y venir en esta... finalmente mi cámara parece que ahora sí está funcionando. Mi experiencia en el tema de cumplimiento, debo reconocer que yo la calificaría de más bien escasa, pero en los pocos casos que me ha tocado ver, al menos en Chile, eh, partiría un poco más atrás. Cuando yo les he hecho preguntas a clientes, oiga, ¿usted se preocupaba por qué tal o cual proveedor le vende tan excepcionalmente barato? La respuesta me dicen, bueno, pero eso es problema de él. Pero ¿no será que esté lavando activos? Pero no es problema mío. Entonces, yo diría, a nivel de las grandes empresas, el tema de cumplimiento es un tema que está abordado antes de entrar en el tema de criptomonedas. Pero si uno baja un peldaño y ya entra en empresas que pueden ser grandes, igual con facturaciones de 50, 100 millones de dólares, el tema de cumplimiento es un tema que no está abordado, o si está abordado está muy feblemente hecho. Entonces, de ahí a además preguntarles si, porque a lo mejor ellos no hacen operaciones con monedas virtuales, pero si sus proveedores o clientes lo hacen, se están de alguna forma involucrando en este problema. Pero la respuesta es que no es un problema de ellos. Entonces, es un tema que está, al menos mi percepción, en Chile muy fértil, por decirlo así, y no ha sido debidamente cualificado y abordado por las empresas. Como tal, como todos sabemos, esta moneda, al no ser una moneda regulada o controlada por los bancos centrales, nadie sabe qué origen tiene ni qué destino tiene. Entonces, pero es un tema que en Chile al menos mi percepción, al menos la mía, es que hay mucho por hacer y mucho por trabajar todavía. Eh, eso, la verdad es que no tengo mucho más que aportar. Muy Ahí bien, Cristiano. Creo Luchito, que pasamos entonces a justamente, Rosita, que nos dice, nos puede dar un poco más de su experiencia y creo que podemos integrarla en todos los países que hemos revisado. Adelante, Rosa. justamente ahí quería agregar algo que comenta Cristian. Y miren, en Perú, más o menos fuentes de información abierta nos habla que para el año 2021 prácticamente hemos tenido el 600% de crecimiento en volumen de transacciones. Miren, o sea, son 600% acá, prácticamente 2020-2021. Transacciones en criptoactivos en Perú. Dicho esto, la Unidad de Inteligencia Financiera corrió y emitió un informe sobre un estudio para determinar las amenazas que tenemos como riesgo país. Y ya está. ¿Eso qué significa? Que está volcándose estos estudios a los análisis de riesgo que tienen cada una de las instituciones para saber si tengo esta amenaza, qué tan vulnerable soy. Y este paso ratifica un concepto que siempre se ha venido trabajando y que ya se está consolidando mucho mejor, que es el entendimiento del riesgo y el entendimiento del cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque en esta situación específica que estamos abordando sobre los criptoactivos, ¿qué nos dice la experiencia? Podremos mitigar conociendo al cliente, aplicándoles due diligence, llenando una serie de formatos, archivando, manteniendo un expediente actualizado. Posiblemente vamos a cubrir los riesgos administrativos, minimizar una multa, pero el riesgo per se que pueda darse en materia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo también, o la proliferación de armas de destrucción masiva en este mecanismo es altísimo. Entonces, ¿qué nos lleva? Al entendimiento de transacciones, patrones de comportamiento, volumetría. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte. Entonces, no solamente es un tema del cumplimiento normativo en estricto de a quién obedecemos, porque al final no hay un regulador o un supervisor que nos vaya a mirar en esa materia, por lo tanto sería una autorregulación,
pero sí tenemos que entender ese modus operandi, comportamiento para detectar oportunamente situaciones de riesgo y podamos comunicar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que determinar mi vulnerabilidad y establecer los controles ad hoc, específicos. Ahora, cada sector tiene su particularidad. Una cosa es el sector financiero, que siempre va a estar más abierto a estos temas, pero otra cosa es el sector no financiero, pero que sin embargo ya está participando en estas operaciones, llamémosle financieras, ¿no? En ese mundo, en ese nuevo mundo financiero. Entonces, porque incursionan también ahí por temas de conocimiento, de experiencia, de ver qué pasa, ¿no? Entonces, ellos también tienen que establecer ciertos protocolos, ¿no? ¿Cómo me protejo como empresario? O también puedo tener clientes que quieren hacer negocios conmigo en esta moneda y no puedo restringirles la apertura a estos negocios por un temor, cuando puedo yo tranquilamente apoyarme en una empresa, una proveedora de activos virtuales, más o menos conocida en el mercado, que me permita dar ese servicio, activar un monedero, que me permita recibir los criptoactivos a mi cliente y yo poder suministrarle el servicio o el bien. Entonces ya tenemos que estar participando en eso y estamos hablando del sector real. El sector financiero ya conocemos mucho más sobre el particular, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? La experiencia y empezar a construir modelos bajo un enfoque basado en riesgos, no solamente para prevenir o un de-risking para evitar y no seguir avanzando en estas tecnologías que desde mi punto de vista para mí ha sido uno de los mejores avances de esta década, de mi punto de vista. Y no había uno desde el año casi 90, ¿no? Cuando empezamos con las plataformas Windows, ¿no? Para mí fue algo totalmente novedoso, y miren, tantos años han pasado para luego entrar a esta nueva plataforma que nos ha aperturado una serie de productos o servicios que tenemos que conocerlos. ¿Por qué? Porque ya no estamos amarrados al sistema financiero tradicional. Ahora tenemos un mundo de servicios financieros, llamémoslos entre comillas, pero que nos dan una apertura y conocimiento, ¿no? A nivel mundial, para poder operar a nivel mundial de todo tipo, ¿no? Entonces, de hecho, yo valoro la participación y que conozcan los asociados también de APEGRI y el público en general, de ese tipo de conversatorios. Por ejemplo, Miguel, que tiene un perfil de legal y es experto en esos temas, valioso el aporte que él hace, porque lo vamos viendo. Yo tengo mi perfil, yo soy contador y también tengo mi experiencia en temas de tecnologías, porque me he formado en tecnologías de la información, y Cibeles en gestión de riesgo, y Lucho también en gestión de riesgos y crisis, ¿no? Entonces, yo creo que esta combinación de conceptos que hemos traído el día de hoy nos está dando una visión bastante transversal de lo que representa ese tipo de nueva convivencia que tenemos con estas monedas, ¿no? Gracias más bien. Muchísimas gracias. Ahora quiero yo simplemente hacer una ronda de cierre, porque creo que debemos dejar mensajes claves a quienes nos están viendo y escuchando en las diferentes plataformas. Y eso nos lleva a puntualizar ya y mirar el futuro. Un futuro que podría estar lleno de amenazas y lleno de oportunidades. Entonces, me gustaría que pudieran sintetizar en 2 o 3 mensajes claves para quienes están involucrados o van a buscar involucrarse en el mundo de las criptomonedas, tanto para aprovechar sus ventajas como para poder mitigar los riesgos que pueden traerle a sus negocios. Sé que en los diferentes países, tomando en consideración lo que dice Cristian, hay un diferente nivel de madurez en la adopción de estas monedas. Sabemos que El Salvador, por ejemplo, ha colocado una cantidad importante de sus divisas en este dinero digital. También sabemos que el dueño de Tesla, Elon Musk, también ha adquirido una cantidad relevante de criptomonedas. También sabemos que la evolución del precio de la criptomoneda ha sido bastante volátil, ha llegado a niveles de 60.000 y luego ahora se ubica alrededor de $20.000, después de haber llegado hasta 18.000. Entonces, es importante que todas estas características sean identificadas y percibidas dentro del apetito, dentro de la tolerancia,
dentro de los diferentes mecanismos que tienen las empresas para incursionar en nuevos riesgos que le podrían generar valor. Entonces, sí quisiera que ustedes den un mensaje concreto de qué cosas se podría esperar a futuro y qué cosa es lo que hay que hacer para prepararse para ese futuro que está tanto lleno de oportunidades como de riesgos. Adelante, Cibeles, por favor. Lucho, que ya no es futuro, yo creo que es más presente que futuro, ya definitivamente está aquí. Y bueno, desde mi rol como gestor de riesgo, y sobre todo que se enfoca mucho en el tema del sector financiero, pues definitivamente yo recomendaría el tema de que debemos de redefinir ese marco de gobernanza corporativa tradicional que tenemos hasta ahora para incorporar esa visión directiva que debemos de tener de manera más prospectiva, de manera no tan reactiva como la hemos tenido hasta ahora, sino de ir viendo hacia dónde se mueve el mercado, cuáles son las nuevas tecnologías, las bondades y no bondades que tienen esas nuevas tecnologías, esas nuevas tipologías de hacer negocio y que definitivamente, como decía antes, están en nuestro negocio porque al final del día esas entidades que se dedican a eso y esos nuevos inversores que tiene esta tipología, pues son clientes nuestros y nosotros debemos de aprender a entenderlo y de aprender a tener el debido control y seguimiento hacia ellos. Es importante delimitar las funciones de ese oficial de cumplimiento y las competencias nuevas que debe de adquirir o que debemos de velar para que tengan nuestros colaboradores y que tiene que ver con más allá del conocimiento propio de gestión de lavado de activos o del conocimiento propio de riesgo, tiene que atender a conocimientos de tecnología, de manejo de base de datos, a competencias profesionales de ser proactivo en todas sus funciones, de ser flexible, de ser resiliente, que podría ser una palabra muy utilizada, pero que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de este tema. Y es tan importante tener ese perfil, pero también delimitar lo que es el oficial de cumplimiento y lo que es ese gestor de riesgo que tiene la función tan importante de identificar, comprender y medir el impacto que pueden tener esas nuevas tipologías en nuestro negocio y a partir de ahí pues desarrollar políticas, metodologías, protocolos de funcionamiento, etcétera. Debemos de tener muy en cuenta el tema de diseñar tableros de control que nos permitan ir midiendo indicadores, eso lo mencionaba hace un ratito, y también a mi juicio debemos estar abiertos y debemos incluso de nosotros promover pues el tener un marco de control mucho más macro que provenga de un regulador, que provenga de un diseño país, que provenga de un diseño regional que nos permita tener esa legalidad, esa plataforma de innovación que debemos contar, ese respaldo con el que debe contar este mercado, que como te decía, no es parte del futuro, es del presente. Y en base a eso, pues debemos ya de empezar a accionar. Muy bien, gracias, Cibeles. El dinero digital está aquí y hay que ver cómo nadamos en él. A ver, Miguel, por favor. Bien, el titular sería decir, sí, el dinero digital está aquí, es una realidad a la cual tenemos que hacer frente. Y desde el punto de vista macro, obviamente debemos proponer una mayor regulación y un mayor control a este tipo de operativa, ¿no? Considerando que, bueno, pues precisamente pues añade una incógnita más a las dificultades que existen para prevenir determinadas operaciones. La reflexión también, dinero, criptomonedas como vehículo de inversión, bien, analicémoslo desde el punto de vista apatito al riesgo, desde el punto de vista, pues bueno, como mero sistema de canalización de posibles excedentes de tesorería. Como sistemas de transacción, el riesgo es extremo y tenemos que pedirle tanto a los operadores económicos
como a los reguladores, como a los distintos bloques que de alguna manera pues, intervengan en el proceso, un control exquisito precisamente de estas cuestiones, porque realmente la estabilidad, la seguridad del sistema monetario es lo que da una cierta seguridad y mitiga lo que es factores de riesgo. Por tanto, de alguna forma, el titular es, como elemento transaccional, es un elemento de alto riesgo, no solamente desde el punto de vista de que no garantiza la estabilidad, sino que permite la canalización de activos procedentes de actividades no lícitas. Muy bien, gracias por ese concepto de que como activo de inversión, pues hay que analizarlo como cualquier otro activo de inversión. Debemos recordar que la volatilidad en los mercados bursátiles puede ser 20 o 30% de fluctuación. Ahora hemos llegado a un 60% y en las épocas de crisis incluso ha bajado hasta un 50%. Las cotizaciones promedio en los mercados bursátiles internacionales, de manera que como activo de inversión cada apetito va a definir la cantidad de involucramiento en estos mercados y qué porción de la tesorería, de los excedentes, pueden ser colocados de acuerdo con las políticas de cada entidad. Pero como activo transaccional, como mecanismo de pago, de referencia del valor, como reserva de valor, quizás haya que establecer unos mecanismos de control mucho más robustos porque pueden afectar de manera masiva a poblaciones enteras, ¿no es cierto? Sí, interesante tu concepto y creo que podemos puntualizar el aporte final tuyo alrededor de esa madurez que se requiere para identificar el uso que se le da a las criptomonedas. Pasamos entonces a Rosa. Rosa, por favor, coméntanos cuáles son tus mensajes clave finales. Yo creo que un poquito para resumir, el enfoque basado en riesgo, lo que le llaman el pensamiento basado en riesgo, es el camino correcto. Todas las operaciones, plataformas tecnológicas que van a venir en el futuro y las que ya están en el vigente es parte del crecimiento que nosotros tenemos en lo que es la incursión de nuevos negocios, cambios en plataformas tecnológicas. Inclusive, estos mecanismos se usan también para fidelizar, inclusive buscar y mejorar las prácticas comerciales que tienen las instituciones. Entonces, yendo por ese lado, es que llevar una buena metodología de cómo gestionamos y procesamos los riesgos empresariales, ese es el éxito que nos va a llevar, nos va a dar una certeza razonable que estamos caminando bien. Sin perjuicio, porque en todos los países nos pasa, la regulación nacional nunca va con la innovación de los productos. Y nosotros que tenemos décadas en el sistema financiero y no financiero, lo hemos probado de esa manera. Igual hemos avanzado con una serie de negocios de productos de todo tipo. Ahora, lo que sí tiene que llegar tarde o temprano es la regulación que le dé un aseguramiento a cualquier ciudadano de cualquier país, ¿no? Eso de todas maneras se tiene que buscar. Entre tanto, tenemos que apoyarnos en estándares internacionales como la CISO, experiencias, mejores prácticas como este tipo de foros, donde podemos aportar, dar lineamientos para que el empresariado siga llevando y entrando en estos temas de manera transversal. No solamente incursionar en el negocio per se, buscando una ganancia, sino también atender a sus clientes, a sus proveedores en este nuevo mundo de activos y también aseguramiento en el sistema financiero para que les aperturen nuevos negocios, ¿no? Que les permita mejorar sus ingresos de activos, etc. Entonces, con eso yo me despido, de verdad encantada de haber estado esta café el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Rosa. Y yo quiero aprovechar la presencia de Cristian para preguntarle justamente desde tu mirada de un país que está entrando en un cambio social, en un país que es líder en Sudamérica en materia financiera y también económica. ¿Cuál es tu percepción como agente económico, como agente del mundo de los riesgos y del control? Cristian, ¿qué te parece este mundo de las criptomonedas? Tu micrófono está apagado, Cristian.
mi percepción, y valga la redundancia, mi percepción personal, es que localmente, por decirlo así, en Chile, existe muy poca percepción del riesgo, porque como dije hace un momento atrás, si a nivel empresarial no hay una buena conciencia de que los riesgos son, hablando en términos muy amplios de la palabra riesgo, es algo que se debe gestionar. De ahí a hablarle de los riesgos de la criptomoneda, como decimos en el mundo de la ingeniería, es como la segunda derivada. Eh, por poner un ejemplo, y podría poner un ejemplo con nombre y apellido, pero por prudencia prefiero no decirlo, pero a pesar que es un caso que ha salido en la prensa y probablemente a nivel afuera también. Una empresa pesquera de las grandes en el país está hoy día involucrado en un problema de cohecho, eh, tema que saltó a la prensa hace unos 4 o 5 años atrás. Esto es nada, 4 o 5 años atrás, el tema de gestión de riesgos y compliance ya era algo, todo lo que es cumplimiento ya era algo muy arriba de la mesa. Sin embargo, el tema saltó porque un periodista de muy buena fe llamó telefónicamente al gerente general de esta empresa y en la entrevista, en la conversación que estaban teniendo respecto de cómo generaban nuevos proyectos, eh, el gerente le contó sin ningún cuestionamiento de que en realidad sí él se juntaba con los funcionarios de los organismos públicos cada cierto tiempo. Bueno, y el periodista no podía creer lo que estaba escuchando. Hoy día la empresa está metida en un problema muy grave, pero, y esto es algo que salió, como digo yo, hace 4 o 5 años atrás, entonces lo que es cumplimiento a nivel de las empresas es algo que realmente hay mucho por lo cual trabajar y concientizar a las empresas de que es algo que se debe gestionar y se debe identificar tanto a los clientes como a los proveedores. Y de ahí entonces también tienen mucho cuidado, creo yo, con el uso de las criptomonedas, porque como es una moneda que, al menos en Chile, y yo entiendo que en ninguna parte todavía está siendo controlada por Banco Central o algún equivalente, no se sabe su origen y su destino. Entonces, es algo muy, muy complejo y por el cual hay mucho que hacer todavía. Muchas gracias, Cristian. Solamente quisiera cerrar, no sin antes agradecerles su generosidad por compartir estos momentos con nosotros, que somos asociados de Apegri, y con todos aquellos que se conecten a nuestras redes sociales. También quiero cerrar con algunos mensajes que he podido extraer de sus comentarios, de Cibeles, por ejemplo, que el dinero digital ya está aquí y se trata de transformar nuestras actitudes, nuestras competencias, nuestras capacidades para poder abordar este nuevo espacio de desarrollo y de innovación con una preparación adecuada. También Miguel nos comenta que los controles que se deban establecer, que de hecho se deben establecer, deberán estar asociados con el uso que se da a estas nuevas monedas, a estos nuevos activos, tanto como repositorios de liquidez de valor, como para uso transaccional o como una inversión especulativa. También debo recordar lo que nos dijo Rosa Borjas, que los reguladores deben acompañar la innovación, claro, añadiendo una capa de protección y prudencia, sobre todo para los usos masivos de este activo. Y también, Cristian, creo que nos comentas que los niveles de madurez en cada país van a definir las acciones que se tomen desde el punto de vista regulatorio y que no necesariamente deben diferir respecto de las prácticas de control que hay en otro tipo de activos, en otro tipo de riesgos que también han enfrentado tanto las empresas financieras como las no financieras. De mi lado, no queda más que agradecerles por este tiempo y por esta generosidad de compartir su conocimiento y seguramente nos veremos en otro café
en el que abordaremos otros temas más desde la perspectiva de riesgos y que puede afectar a las organizaciones en las que nosotros nos involucramos. Un abrazo para todos y que disfruten de la semana.